Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 28, donde dice: Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. La misión de Jesús se presenta sintetizada en este versículo, ya que él había salido del Padre y cumplía la misión recomendada y de nuevo regresaba al Padre. Esto es una verdadera síntesis doctrinal, ya que se aprecia en la simple lectura, por ejemplo, la preexistencia de Cristo, cuando dice, salí del Padre. Esto quiere decir que, antes de entrar en el mundo de los hombres, existía en forma de Dios. Así comenzó el Evangelio en que se presenta el Verbo eterno, en unidad con el Padre, en el Ser Divino. También podemos apreciar la encarnación del Verbo, cuando dice, vine al mundo. Lo hizo tomando una naturaleza humana y haciéndose hombre, como señala Juan capítulo 1 y versículo 14. En una admirable expresión de amor, el Creador asume en las limitaciones de la criatura, y el Eterno se hace un hombre del tiempo y del espacio. El glorioso y admirable Dios entra en la dinámica de las tentaciones del hombre, siendo tentado como nosotros. Nótese que el que no puede sufrir, sufre. El que es alabado por los ángeles es despreciado por los hombres. El que satisface todas las necesidades del universo, nótese que también siente hambre y sed, como cualquier mortal. El que es felicidad suprema, agoniza en Getsemaní. El que es vida y tiene vida en sí mismo, muere, nuestra muerte para darnos vida eterna. Y también el sacrificio redentor, cuando dice, dejó el mundo, lo hace pasando por la muerte en la cruz. Desciende a las partes más bajas de la tierra, asumiendo el castigo del peor de los pecadores para hacer así salvable a todo hombre. También nótese en cuanto a la glorificación, cuando dice, vuelvo al Padre. Aquel lugar de gloria, de donde había salido y desde donde había sido enviado para la misión salvadora, le corresponde y a él regresa. Y lo hace, no como salió, sino llevando en la subsistencia de su persona divina una naturaleza humana que es revestida de inmortalidad y de gloria, recibiendo el hombre que es sobre todo nombre, para que bajo su autoridad se sujeten a él ángeles, hombres y demonios, como dice Filipenses, capítulo 2 y los versículos 9 al 11. Téngase en cuenta que sin su descenso al mundo no podría haber salvación, pero su ascenso al Padre permite la justificación del pecador, como dice Romanos 4:25. La ascensión del Redentor certifica que el Padre da por concluida en toda la dimensión la obra de salvación que Jesús había venido a realizar. Pero el ascenso al Padre no significa ausencia de los creyentes, ya que Él promete estar con ellos hasta el fin del tiempo, como dice Mateo capítulo 28 y versículo 20.
Por tanto, la presencia suya en la intimidad del creyente lo pone de manifiesto. Con las otras dos personas divinas, hace que cada uno de los cristianos sea templo de Dios, y el Padre y Él, junto con el Espíritu, residen en el nuevo santuario de Dios en la tierra, que somos los creyentes en modo individual y la Iglesia como unidad de ellos en Cristo mismo, como dice Juan capítulo 14 y versículo 23. Continúa ahora con el versículo 29, donde dice: Le dijeron sus discípulos: He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora ya, Jesús había dejado el lenguaje figurado y el último tramo del discurso lo pronunció con palabras directas que podían ser comprendidas por los discípulos. Ante ello, interrumpen el discurso nuevamente para hacer notar el cambio en la forma de comunicarse con ellos. Pero lo único seguro es que ellos afirmaban entender todo lo que les decía. Sin embargo, ¿conocían el alcance de aquello que le había dicho? Para comprender el sentido pleno de las palabras, que en el sentido fonético eran plenamente comprensibles, tenían que entender el sentido de la cruz, de la sepultura, de la resurrección y de la ascensión. Por tanto, comprendían el lenguaje directo, sin parábolas, pero seguían necesitando la enseñanza sobre el contexto soteriológico de lo que le estaba diciendo. Y lo entenderían ellos después de la cruz, y el alcance les sería hecho saber por la acción del Espíritu Santo que vendría luego. Continúo ahora con el versículo 30, donde dice: Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Nótese que los discípulos reconocen que el Señor sabe todas las cosas. Era una expresión salida de la fe, ya que ellos reconocían que conocía todo cuanto iba a ocurrir porque le había hablado con firmeza y detallando los eventos que se producirían. Ellos reconocían que Jesús le estaba hablando de su origen celestial, que había sido enviado de Dios y que como Maestro divino conocía absolutamente todas las cosas. Era evidencia de que tenían plena confianza en Él y asumían como ciertas todas sus palabras. Lo que han visto en aquellos momentos en que Él contestó las preguntas que tenían y resolvió las dudas que no le habían manifestado. En segundo lugar, ellos habían percibido que la enseñanza del Maestro era tan clara que no había necesidad de que al final de cada lección que daba, de cada enseñanza impartida, alguno le tuviese que hacer preguntas para entender lo que Jesús les decía. Por todas aquellas evidencias, literalmente por todos, en sentido de todas las cosas que ellos habían oído y presenciado, creían firmemente que había salido de Dios, ya que solo Dios es omnisciente, conociendo todas las cosas. Por tanto, reconocen que Jesús es Dios, porque conoce, sabe todo y no necesita que se le pregunte para dar la respuesta necesaria. Continúa ahora con el versículo 31, donde dice: Jesús les respondió: ¿Ahora creéis? El Señor conoce todo, por tanto conoce también la fe de los discípulos, a los que llamó muchas veces hombres de poca fe. La fe de ellos tiene muchas limitaciones, como ellos mismos comprobarán en aquella noche. Podía reprenderles por la limitación de su fe, pero la última palabra que le dirige son de aliento, son de confianza y paz.
Y Cristo comienza con esta interrogación sobre la fe de ellos para advertirle de lo que en muy poco tiempo va a ocurrir con su fidelidad. Nótese que a los discípulos le ocurrían como a nosotros nos puede ocurrir muchas veces, que ellos creían, pero no reconocían fácilmente su debilidad. Ya que Pedro había prometido morir por Cristo si fuese necesario. Y los demás, según los relatos sinópticos, hicieron lo mismo, pero ahora el Señor va a poner delante de ellos la debilidad de su fe, que impediría el compromiso de la fidelidad. Continúa ahora con el versículo 32, donde dice: He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Con firmeza usando lo que sería una interjección que se puede traducir como mirad, en sentido de prestar atención, advierte aquí el Señor Jesús a los discípulos que viene la hora y reafirma que ha llegado. Es la hora de las tinieblas y de la acción del príncipe del mundo. Es aquel tiempo del que le había hablado antes refiriéndose a su muerte. Hasta entonces, muchos habían querido quitarle la vida, pero no había llegado la hora. En aquellos momentos, el tiempo de Dios se cumplía y Jesús sabe que será inmediatamente, en aquella misma noche. Y con toda seguridad, Judas ya había iniciado la andadura con el grupo de sicarios que le acompañaba para prender a Jesús. Por tanto, la hora de los juicios, de la angustia, de las burlas, del desprecio, de los azotes, de la corona de espina, de la injusticia y de la cruz había llegado. Era también la hora de la dispersión, ya que todos los discípulos serían desparramados. En el texto griego hay una figura del lenguaje que literalmente sería a los propios, y que significa que cada uno de ellos se iría cada uno por su parte, es decir, cada uno por su lado, en un efecto de desbandada, en otro sentido como cada uno escaparía por temor a su propia vida. Téngase en cuenta que todo esto es el resultado de la acción del lobo sobre las ovejas, que ha quedado sin pastor, como dice Juan capítulo 10 versículo 12. Y en los sinópticos se apela a la profecía como cumplimiento anunciado de la deserción de los discípulos. Jesús conocía muy bien el efecto que iba a causar su prendimiento, luego el juicio y finalmente la crucifixión, ya que no eran algunos que se iban a escandalizar, sino que eran todos. En alguna medida, también iba a ser piedra de tropiezo en la que ellos tropezarían aquella noche. Jesús le está advirtiendo de la debilidad humana frente a la fortaleza divina, ya que, mientras todos ellos iban a dejarlo solo, él seguiría firmemente hasta la cruz. Y al dispersarse ellos, le iban a dejar completamente solo. Esto estaba ya profetizado anteriormente en Zacarías capítulo 13 y versículo 7. Todo cuanto ocurría en relación con la muerte de Jesús estaba debidamente profetizado, y cada asunto de la pasión era el cumplimiento fiel de lo que había sido anunciado antes en el nombre de Dios por medio de sus profetas. Nótese que anteriormente el Señor Jesús se había presentado a sí mismo como el buen pastor, en Juan capítulo 10 versículo 11. Y en el trabajo como buen pastor, había cuidado y acompañado a sus ovejas, el pequeño rebaño,
que le acompañó durante los 3 años de ministerio. En aquella noche comenzaría a ser herido y todo el rebaño a su cuidado se dispersaría. También es necesario recordar que en el programa eterno de redención estaba determinado que el pastor sería herido. De otro modo, el Padre entregaría a su Hijo para que muriese por el pecado del mundo. Y el eco profético interpreta los acontecimientos de aquella noche, como por ejemplo cuando dice en Isaías capítulo 53, versículo 10, «Con todo esto el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento». El Padre estaba dando a su Hijo, como dice Juan 3:16, y el Hijo se ofrecía sin reservas, voluntariamente a la obra de salvación, determinada desde la eternidad, como dice Juan, capítulo 10, versículo 18. Por tanto, la tensión y el dramatismo de las palabras es evidente. Aquellos, todos, prometían permanecer juntos a Él, aún a costa de su vida. Pero Jesús le anuncia que ninguno iba a quedar con Él cuando fuese hecho prisionero, ya que todos le iban a abandonar. Hacía un momento que ellos le habían dicho «creemos», pero la fidelidad no hacía honor a su manifestación de fe. Y nótese, y he aquí el Cordero de Dios, dejado solo delante de quienes le llevan como tal al matadero, cumpliendo también aquí el anuncio profético de Isaías 53 y los versículos 6 al 7. Así que el Señor iba a ser dejado solo. Todavía más, Pedro le iba a negar. Y aún, en el momento en que no merecían afecto alguno, el Señor sigue amándoles y tratándoles como amigos. El Señor le está enseñando otra lección más de la humanidad, a no pensar de sí mismo más de lo que corresponde. Es necesario también aprender la lección y entender que a la firmeza de fe en un momento puede seguir el desaliento y la decepción en otro. Hemos de hacer notar, por otro lado, que cada uno de nosotros hemos de pensar que podemos caer a pesar de nuestras determinaciones, como dice la primera carta de los Corintios capítulo 10 y versículo 12. Así que no hay ya tiempo para rectificaciones, ni para nuevas promesas. El tiempo ha llegado y la hora ha venido. Es el momento de la confrontación que comenzará inmediatamente después de estas palabras de Jesús y de su oración. Mediante la conjunción y pasa a una afirmación que ofrece la realidad del estado en que quedaba después de la deserción de los discípulos, ya que aparentemente quedaba solo, abandonado de todos y en manos de sus enemigos, pero no estaba solo, porque el Padre seguía estando con él. La subsistencia como hombre en su naturaleza humana estaba en la persona divina del Verbo, quien estaba en el seno del Padre. Él había descendido del cielo para hacerse hombre, pero seguía como Dios en la intimidad del ser divino junto al Padre, ya que nunca le dejó solo, ni podía hacerlo, porque ambos era uno, como dice Juan capítulo 10 versículo 30. Y solo en la cruz, durante las horas de tiniebla, se produce la interrupción en la comunión entre el Cordero que muere, cargado con el pecado del mundo, y el Dios Santo, que no puede tener relación con él. No es el pecado de Jesús, que no lo tenía, ni la contaminación que pudiera producirse por cargar sobre sí nuestro pecado, ya que ninguna de estas cosas podía afectar a quien, siendo Dios,
es absolutamente e infinitamente santo. Y es santo en los cielos como también en la cruz. Pero sería desamparado del Padre para abrirnos la puerta del amparo a nosotros. El trono de ira, a causa del pecado, iba a ser cambiado por la obra del Salvador, en un trono de gracia para el creyente. Pero, aún en la hora tremenda de las tinieblas, Jesús hablaba con el Padre como su Dios personal, diciéndole Dios mío, para encomendar finalmente su espíritu en las manos divinas, llamándole Padre. Nunca estaba solo, porque el Padre estaba con él. La eterna compañía del Padre no se interrumpe absolutamente nunca. Y aún en la cruz, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, como dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 5 y versículo 19. Por otro lado, pasarían años y un apóstol, es decir, Pablo, diría al referirse al abandono que sufrió cuando quedó desasistido en el juicio, cuando dice, en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 y los versículos 16 al 17, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, para seguir inmediatamente cuando dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Cuando la soledad inquieta nuestra alma, debemos recordar que nunca estamos solos. Continúa ahora con el versículo 33, el último ya de este capítulo 16, donde dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas han de entenderse con lo que estuvo enseñándoles en aquella noche mientras cenaban, y lo último que les dijo antes. Y especialmente, está presente en la condición divina del Hijo de Dios, y por consiguiente, su infinito poder. Ellos iban a quedar solos, sentirían la ausencia y los conflictos propios de la vida en el mundo, pero el Señor les pide que consideren lo que les dijo para que puedan sentir paz. Pero la paz no solo era un regalo de Jesús, sino la consecuencia de una posición, cuando dice, en mí tengáis paz. No hay posibilidad de paz sino en Cristo mismo, que puede dar una paz que es imposible en el mundo. No es una paz cualquiera, es su paz, como dice Juan 14, 27. Y esa paz está depositada en el interior de cada uno de los creyentes. Nótese que no es una paz para sentirla exteriormente, sino internamente. Es por eso que las aflicciones y también los problemas quedan fuera, pero la paz está dentro. El Espíritu Santo la producirá en los cristianos, pero no será procedente de la tercera persona divina, sino la paz de Jesús, que el creyente siente cuando el Señor se hace vida en él, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20 y Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y aquella noche sería de inquietud, de angustia e incluso miedo, pero Jesús les recuerda que su regalo es eficaz. La paz que le otorga será la experiencia gloriosa para el tiempo que sigue, desde aquella hora y hasta la venida gloriosa para recoger a los suyos. También, la segunda advertencia tiene que ver nuevamente con lo que debían esperar en el mundo, donde ellos tendrían aflicción. No podía ser de otro modo, puesto que ese mundo
crucificaría al Señor de gloria. Los que siguen a Jesús, es más, quienes viven el principio vital de su vida en ellos, entran directamente en la confrontación con el sistema llamado del mundo. En este entorno de padecimiento es aflictivo y todos debemos de esperar precisamente esto, aflicción de parte del mundo. Uno de los discípulos, el apóstol Juan, se encontraba desterrado en Pasmos por el único delito de ser el fiel testigo de Jesús y proclamar el Evangelio. Pero él dirá entonces que es hermano de los creyentes en el reino y copartícipe con ellos de la tribulación, como dice Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 9. Y el mismo Señor revela que la iglesia en Éfeso estaba pasando por un tiempo de trabajo arduo, que estaba vinculado con la aflicción. Así que esa situación pudiera desterrar toda confianza y quebrantar la experiencia de la paz. Pero el Señor llama a disfrutar siempre, cuando dice tener confianza, que ésta no se extinga de vuestra experiencia. En medio de los conflictos, los sufrimientos, las pruebas e incluso la muerte, deben mantener la confianza en Él, ya que palabras semejantes fueron dichas a Josué al iniciar la conquista de la tierra prometida, cuando ante él tenía la responsabilidad de conducir al pueblo al territorio que Dios le había dado, lo que llevaría al conflicto con los enemigos. El Señor le dice: solamente esfuérzate y sed muy valiente. Josué capítulo 1 y versículo 7. Las tribulaciones permitidas por Dios y producidas por el mundo reportan un sano ejercicio de consolidación de la fe, produciendo precisamente ese ejercicio paciencia, como señala Santiago capítulo 1 y los versículos 2 al 4. La confianza no solo descansa en las promesas de Jesús, sino en la obra suya, cuando dice: he vencido al mundo. La victoria de Cristo es la victoria de cada creyente. El perfecto del verbo vencer indica un hecho totalmente consumado. Es verdad que esa victoria se producirá en la cruz, pero siendo programa divino, se da por hecho cuando les hablaba, y es un hecho hoy. La paz se disfruta por el hecho de estar en Cristo Jesús, y la victoria del mismo modo, ya que la identificación con Él ha vencido al mundo. Es una victoria que el creyente tiene por estar en Cristo. Así que tanto el mundo como el príncipe de este mundo, es decir, el diablo, han sido ya derrotados en la cruz y están vencidos por Cristo Jesús, y al estarlo por Él, también está por nosotros. El mundo queda inoperativo para el creyente en cuanto a elementos de esclavitud personal. Ninguno de los mundanos, esto es, de los no creyentes, puede librarse del sometimiento al mundo, pero para nosotros ha quedado cancelado en ese aspecto, puesto que en la identificación con Cristo, el mundo está crucificado para nosotros y nosotros para el mundo, como dice Gálatas capítulo 6 y versículo 14. Así que la victoria no tiene que ser alcanzada por el creyente. Este ha sido colocado en Cristo, terreno de victoria sobre el mundo y también sobre el diablo, de manera que no tiene otra cosa que hacer que resistir al diablo y estar firme en relación con el mundo. Nadie puede impedir
que disfrutemos en el terreno de victoria en que hemos sido colocados en Cristo Jesús. Ya que no importa cuánto sea la intensidad de la aflicción que el mundo pueda desatar contra nosotros, la gloriosa realidad es que, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8 y versículo 37. Y voy concluyendo ya con esto. El terreno de victoria es Cristo, y la necesidad personal es de mantenerse firme en Él para así poder vencer al mundo. La paz personal no es posible tampoco sin vinculación con el Señor, ya que somos llevados siempre en triunfo en la medida en que permanezcamos en Él. La salvación no depende de nosotros, pero sí, en cambio, la vida victoriosa de la santificación está firmemente ligada a que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Nótese que no se nos pide que seamos nosotros los vencedores, ya que el vencedor es Cristo, pero se nos pide que prestemos atención al terreno de victoria en que hemos sido puestos. En ocasiones, se enseña que los creyentes debemos luchar contra el mundo y contra los demonios para así sujetarlos y vencerlos. Pero nada más erróneo que esto, nada más contrario a la enseñanza de la palabra de Dios, ya que todo el sistema y quienes operan en él han sido ya derrotados en la cruz por Cristo Jesús, y a nosotros se nos manda mantenernos firmes en ese terreno de victoria en Cristo. Estimado y estimada oyente, en el último versículo 33, Jesús dice que el mundo, es decir, el sistema del mundo en el cual habitan los incrédulos y el cual está gobernado por Satanás, produce aflicción. En cambio, todo aquel que cree en Cristo Jesús recibe de Él la paz que sobrepasa todo entendimiento, y además su paz es para siempre. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora, en este momento, a que tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón, para que de esta manera, además de recibir su paz, puedas recibir la salvación y vida eterna. Por ello, te animo que ores conmigo esta oración de fe y repitas ahí a donde estás. Señor Jesús, en el mundo en cual vivo, no da gratis absolutamente nada. Todo lo cobra, con dinero o con la salud. Pero tú prometes dar tu paz a todo aquel que cree en ti. En este momento, creo en tu palabra. Creo que morites en la cruz del Calvario por mis pecados. Y por ello, yo te pido perdón por todo el mal que he hecho. Te pido perdón por todos mis delitos, por todos mis pecados, y te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.
y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.